Hey, ¿qué tal con todos? En esta ocasión voy a presentar cómo desarrollar un circuito dimmer, entendiendo algunos conceptos básicos para entender el funcionamiento del mismo. Entonces, estoy presentando ahora mismo un informe que he desarrollado acerca del dimmer y vamos a pasar directo a la introducción. Entonces, dimmer viene del inglés, en lo que su traducción al español viene a ser un regulador de intensidad. Sus aplicaciones son bastante variadas y básicamente se le puede aplicar a cualquier componente eléctrico, cualquier electrodoméstico que se le pueda regular su intensidad. Entre estos puse algunos ejemplos como un cautín, un taladro, una licuadora, focos, cualquier electrodoméstico, cualquier componente eléctrico que funcione a 110 voltios eh, y que se pueda controlar su intensidad. Y lo que hará el dimmer es que nos permite controlar el promedio del voltaje de la señal sinusoidal que nos grafica la corriente alterna. Entonces, también hay que tener en cuenta que yo desarrollé este circuito basándome en información que ya ha sido verificada y ha sido revisada. Pero sin embargo, igualmente daré algunas nociones sobre cómo se llegó a calcular el porqué de cada componente y entender también el funcionamiento. Listo. Entonces a continuación mostraré los materiales que van a ser necesarios para poder aplicar bien el circuito dimmer. Aquí tomar en cuenta que yo para facilitarme el entendimiento sobre todo y poder entender cómo funciona el circuito dimmer, utilicé una protoboard. Entonces, lo necesario sería el foco incandescente, básicamente porque es mucho más fácil ver su potencia por la luminosidad que irradia. Entonces vamos a usar un foco incandescente de 110 voltios. También vamos a usar un potenciómetro de 500K. Este va a ser nuestra resistencia variable, por la cual vamos a controlar el promedio del voltaje. También vamos a usar las resistencias fijas, que es una de 10K y una de 100 ohms. Entonces aquí podemos ver, estas no van a variar, estas son resistencias fijas. También tenemos el TRIAC BT136. Y aquí tenemos una pequeña descripción. El TRIAC viene de triodo de corriente alterna, el tri de triodo y AC corriente alterna, o también se le conoce como un tiristor bidireccional. Este cambia la dirección o interrumpe el paso de corriente eléctrica para el circuito de corriente alterna, por lo cual actúa como un conmutador básicamente. Entonces, para llegar a activar el TRIAC, aquí igual también puse una descripción para que se logre entender en palabras su funcionamiento. Entonces, el DIAC viene de diodo y hace igual corriente alterna y funciona como un diodo de disparo con una referencia de tensión fija. Esto quiere decir que necesita pasar un umbral de voltaje para que pueda permitir el flujo de corriente. Entonces, una vez se supera esta tensión, eh, este voltaje de disparo, el, permite el flujo de corriente y va a provocar que el TRIAC también cierre el circuito y permita el flujo de corriente. Es esto, es un diodo DB3. Aquí también voy a usar un capacitor 104. El 104 viene a ser la medida, que significa 100 nanofaradios. Entonces el capacitor se encarga de almacenar energía eléctrica. Esta energía es la que se necesita para que cuando se cargue el capacitor, pasar el voltaje al dial. De estos 30 voltios los aproveche el dial y empieza a funcionar. Entonces aquí podemos verlo. En el momento exacto en el que el capacitor se cargue y pueda pasar aquel voltaje al DIAC, y el DIAC se va a encargar de disparar esa tensión hacia el TRIAC, lo cual hace cerrar el circuito. Entonces todo se complementa, el capacitor, el DIAC y el TRIAC.
y así vamos a aprovechar el promedio del voltaje. Aquí, como les comentaba, voy a usar la protoboard simplemente para entender mucho mejor cómo se estructura el circuito, saber el porqué de cada componente, cómo va ubicado, y también los cables. Vi bastantes recomendaciones de UTP, pero no fue posible conseguirlo en mi caso. Entonces este cable básicamente estaba agotado y lo utilicé aquí, aunque creo que es bastante peligroso tenerlo así. No lo recomiendo, la verdad. Igualmente no tan siquiera lo he topado ni nada así cuando está en funcionamiento. Entonces considero que se puede utilizar cables de una manera más segura y no de esta manera como yo lo tengo. Listo, también comentar sobre los precios. Entonces el TRIAC lo tenemos en 65 centavos, el DIAC en 25, el capacitor de 104 de 630 voltios, este lo encontré en 70 centavos, pero usé otro, la verdad, que es mucho más barato, como les decía, es de 100 nanofaradios. Entonces ese en verdad es el que voy a aplicar, pero he visto que también funciona con esto. Entonces aquí recomendaría comprar ambos y igualmente les mostraré los resultados en ambos, cómo funciona. El potenciómetro de 500K, la resistencia de 10K, la resistencia de 100 ohmios también. Y necesitamos para poder pasar la corriente, el foco, el cable de luz y la base, como podemos ver aquí. El cable de luz, el foco, la base. Eso también hay que agregarle a la lista de los precios. Y la protoboard en mi caso, que es la que voy a usar. Aquí también se puede hacer una aclaración que ya existen bases en las que simplemente hay que conectar el foco, que una vez que tal vez ya no se desea montar siempre, hacer este proceso de estar comprando componente a componente y repetir siempre, entonces se puede ir a la otra solución en la que ya existen circuitos dimmer en PCB y son mucho más compactos, más prácticos, y simplemente tendríamos que hacer la conexión de nuestra carga, como podemos ver ahí algunos ejemplos, y que saldría haciendo la comparación de valores, daría exactamente la misma inversión, cerca de los $10. Listo, entonces aquí como podemos ver sería la conexión del foco. Usando el cable de luz, lo que hago es pelar los extremos para hacer la conexión con la base del foco, y haría ese proceso. Seguido a ello, muestro los valores de los hercios y el voltaje al que funciona el foco. Y a continuación también estoy probando que funcione la base del foco y que se encienda. Entonces aquí les mostraré cómo quedaría nuestro circuito. Vamos a tener en cuenta que en la protoboard, esto sería por donde se conecta la fuente de voltaje. Entonces, lo primero que teníamos en el esquema era que va a pasar a una resistencia. Esta es la resistencia de 10K. Por los colores podemos identificar el café 1, el negro 0 y el naranja, que sería el multiplicador de ceros, que es 3. Entonces, como podemos ver también en el esquema, la resistencia estaría conectada al potenciómetro en serie. Y el potenciómetro tiene la particularidad de que hay que conectarlo de la mitad a un extremo, no de extremo a extremo. ¿Qué es lo que pasa si conectamos de un extremo a un extremo? Por ejemplo, aquí le podemos notar que estaría conectado a la mitad, al terminal de la mitad. Y este puente, el de aquí, estaría conectado a la otra parte, al terminal izquierdo.
Entonces lo que se busca realmente es conectar de esta manera, de la mitad hacia la izquierda y no de extremo a extremo. Si le conectamos de extremo a extremo, quiere decir que estamos usando los 500K de resistencia siempre y no vamos a poder variar. Listo, entonces lo que nos dice aquí es que vamos a dejar moviendo el potenciómetro, va a dejar cargar al capacitor, y el capacitor, una vez que supere la que se cargue, va a dejar disparar al diodo que permite el pase de corriente hacia el DIAC, el cual lo va a activar y va a permitir controlar el foco. Entonces el foco realmente, lo tenemos aquí, iría una conexión a negativo y la conexión en positivo al lado de la resistencia, de esta manera. Realmente ese cliché, en tu caso, fue un día espectacular. Tal cual. Vine todos los amigos, estuvimos 2 días de boda. Alquilamos un albergue con todos los colegas ahí. Qué guay. O sea, fue, mira como este fin de semana. Sí. Fue perfecto. Y es un día súper guay. Pero es verdad que cuando tienes hijos... Listo, entonces aquí podremos ver cómo va a funcionar nuestro circuito una vez que estemos rotando el potenciómetro. Entonces, si vamos cediendo el ohmiaje, vamos reduciendo la resistencia de nuestro potenciómetro, es decir, si aquí está hacia la derecha por cómo está conectado, entonces vamos a ir reduciendo los ohmios, es decir, ya no va a ser 500K, que es este potenciómetro, ahora va a ser 100K y se va a ir reduciendo. Entonces, con los conceptos manejando unos conceptos sobre tau, que es una constante del tiempo, va a graficarse en distintos componentes que pueden medir estas ondas. Entonces se podrá ver que mientras menos resistencia, es decir, más potencia para nuestra carga, el voltaje que se aprovecha es una gráfica algo similar a esta, en la que este tiempo de disparo, justo en donde el voltaje llega a ser casi cero, es lo que se va a quedar en el triac básicamente. Y esta área del voltaje la va a aprovechar el foco. Esto pasa en cuestión de 8.33 milisegundos, que vendría a ser algo como 0,008 segundos, es decir, valores súper rápidos. Y de la misma manera podremos hacer alguna noción sobre cómo funciona cuando sucede lo contrario, cuando la resistencia del potenciómetro es bastante alta, es decir, ya no será 2000, ahora será unos 400K, 300K, es bastante alta la resistencia. Entonces lo que va a hacer es que en el triac se va a quedar bastante tiempo de nuestra onda sinusoidal el voltaje. Entonces la carga el voltaje que va a recibir nuestro foco es esta área, que es bastante reducida en comparación a cuando hay menos resistencia. Entonces básicamente sucede esto. También para añadir, podremos decir que haciendo estos análisis y mediante el concepto de Tau y manejando sobre todo las fronteras de los hertz, del ciclo, del periodo, entonces mediante esos cálculos nosotros podemos determinar qué valores son adecuados en las resistencias que debemos aplicar en el circuito. Listo. Entonces aquí tenemos nuestro esquema en el que yo me basé para construir o para hacer el montaje de mi circuito. Entonces aquí lo tenemos. Ok, entonces lo que tendríamos es la fuente de voltaje a la que vamos a enchufar directamente, sería el toma corriente al que iría conectado nuestro foco.
Aquí tenemos la carga, como les decía, puede ser algún artefacto que funcione a 120 voltios en corriente alterna o de la misma manera a 220. Entonces, lo que va en este punto, en este nodo, en esta parte no va a estar activado. No hay el flujo de la corriente. ¿Por qué? Porque el TRIAC, como les comentaba, necesita activarse mediante el disparador que es el DIAC. Entonces, mientras el DIAC no permita el flujo de corriente, el TRIAC está abierto. Entonces, por aquí no hay corriente y por aquí tampoco. Lo que va a hacer es que la corriente va a seguir fluyendo a través de nuestra resistencia de 10K y el potenciómetro, es decir, nuestra resistencia variable. Va a llegar hasta aquí y el capacitor va a recibir voltaje, pero no es lo suficiente como para que se cargue. Va a seguir fluyendo y vuelve. Entonces, vamos a analizar el proceso una vez que el potenciómetro permita el flujo de corriente necesario como para que el capacitor se cargue y active el DIAC. Entonces, vamos a analizar desde ese punto. Entonces la corriente va fluyendo, movemos el potenciómetro lo suficiente como para que veamos luz en nuestro foco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El capacitor se va a cargar, va a cargarse y va a estar en ese umbral de los 30 voltios. Una vez que se carga, permite que el día dispare pasando igualmente el umbral del voltaje, que es exactamente los 30 voltios. Entonces el día permite el flujo de corriente por esta zona. Llega hasta la resistencia de 100 y el DIAC lo que va a hacer es activar el TRIAC, es decir, pasa de estar abierto, ahora va a estar cerrado. Y lo que significa que esté cerrado es que va a fluir corriente por esta trayectoria. El gate viene a ser la puerta por donde estaría conectado, por donde se activa. Entonces, por esa razón, el TRIAC tiene 3 terminales. El DIAC tiene solo 2 terminales, el capacitor igual. Aquí hay que tener en cuenta que tanto el capacitor como el DIAC no tienen polarización, es decir, se le puede poner en cualquier posición. Pero la corriente alterna tiene una particularidad que tiene tanto la onda que grafica, es tanto positiva como negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? También va a ir por la trayectoria de abajo y va a cargar al capacitor de la misma manera. Entonces, una vez que se carga el capacitor, se repite el proceso. El DIAC también supera ese umbral del voltaje, dispara como el disparador de tensión y logra activar al TRIAC. De la misma manera, el TRIAC estaría abierto y pasa cerrado. ¿Por qué el TRIAC estaba abierto si se supone que antes estaba ya cerrado? ¿Qué es lo que pasa? El TRIAC se desactiva siempre y cuando llegue a 0 voltios. La forma de la corriente alterna, como podemos ver aquí, este sería la relación voltaje-tiempo. Entonces, como podemos ver, lo que nos interesa es estos puntos en donde el voltaje es igual a 0. Esto pasa en cuestión de, como les comentaba, en 0.008 segundos. Son velocidades súper rápidas y eso está cambiando en cada instante. Entonces el TRIAC se descarga, se vuelve a cargar, el TRIAC no permite el flujo de corriente, después permite el flujo de corriente en cuestión de pequeñas partes del segundo, y eso es lo que está pasando en nuestro circuito. Como podemos ver en la prueba, lo que va a suceder es que se va a encender. Sin embargo, el condensador, estoy utilizando uno más grande, por lo que quiere decir que seguramente se carga en otros valores. Lo que logro entender es que el condensador está cargando
justo cuando la onda de la corriente alterna llega a 0 voltios y por eso no me permite controlar bien la potencia. Entonces lo que hice fue cambiar el condensador por otro de menor tamaño y acorde igual a la información ya obtenida. Entonces lo que entiendo en esta parte es que este condensador me está funcionando justamente antes de los 0 voltios de la onda sinusoidal de la corriente alterna, por lo cual me permite que el día pueda dispararse antes de llegar a esos 0 voltios y funcionar bien con el triac. Listo, y para concluir, no tendría más que añadir que un circuito dimmer lo veo bastante necesario para optimizar todos los procesos, todos los componentes de algún artefacto que tengamos. Es decir, no siempre tenemos que utilizar el máximo de potencia en un foco. Podemos bajarle la luminosidad dependiendo nuestro gusto por la muy tarde a las noches o muy temprano igualmente, para que no sea tanta la fatiga en los ojos. Por ejemplo, no siempre necesitamos la máxima potencia en un cautín, necesitamos alargar su vida útil. Entonces el circuito dimmer en realidad tiene bastantes aplicaciones que son igualmente útiles, que facilitan la vida y nos permite optimizar esos componentes. Entonces, tanto entender su funcionamiento como lograr aplicarlo llega a ser de gran utilidad y nos permite ahorrar sobre todo. Aclarando el punto sobre la corriente alterna y el circuito dimmer, también me parece algo fascinante, en la que se aprovecha de tal manera aquella forma sinusoidal de la corriente eléctrica por medio del circuito dimmer. Comprender realmente cada concepto es bastante interesante e invitaría a hacer o al menos probar el funcionamiento, porque de hecho el montaje no se demora más de 2 horas, pero entenderlo creo que sí nos demoramos un poco más por el tema que engloba bastantes conceptos y es necesario entender realmente lo que estamos haciendo. Entonces, no mucho más, con eso sería todo. Agradezco que hayan visto el video y sería hasta la próxima.